Un gusto de saludar a toda la audiencia otra vez de la radio, la televisión, como también del internet. En este día, viernes 21 de enero, ya es día de preparación. Amén. Y por lo tanto el sábado está por llegar. Y desde ya le deseamos un feliz sábado a todos los que cuando llegue la puesta del sol estén ya listos para recibir este día, y no solamente al día, sino al que hizo el día. Amén. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquellos que ya están en el sábado, porque en su lugar el sol ya se ocultó, desde aquí le decimos, Dios le bendiga, tenga usted un encuentro con el Señor maravilloso en este sábado, gócese y deleítese en el Señor. Que pase un día lleno de paz y felicidad. Hermanos, es un día glorioso el que Jesús hizo, como es el sábado, un día santo. Y cuando llegue a la puesta del sol, nosotros, pues sí, hemos estado contentos todos los días de la semana, pero como que ese es el día más bonito de la semana. El día donde, pues completamente nosotros nos desconectamos del materialismo que vamos llevando ahí entre semana y nos dedicamos solamente a Dios. Es algo maravilloso. Usted tiene que experimentarlo. Usted tiene que saber por qué los adventistas hablamos como hablamos. Es que es una cosa especial. El sábado se renueva nuestra vida espiritual. Amén. Y se renueva haciéndolo basado en un fundamento bíblico, basado en la Biblia. No hay cosa más bonita que adorar a Dios con fundamento bíblico en un día que está fundamentado en la Biblia. Gloria a Dios por eso. Amén. Y bueno, así desde ya le deseamos un feliz sábado y lo invitamos para que mañana venga a adorar a Dios con nosotros en las diferentes iglesias Advenimiento. Su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving, como lo he estado diciendo, y nos vamos a gozar, como siempre, en nuestro Dios, a partir de las 9 de la mañana, con lo que es el repaso de la lección de la escuela sabática y luego la exposición de la palabra que este servidor tendrá. Para luego en la tarde, 2 horas antes que se oculte el sol, los jóvenes también, traer su mensaje, que los adultos lo disfrutamos porque con ellos ahí despedimos el Santo Sábado. No se pierda mañana esta bendición en Irving, desde las 9 de la mañana en adelante. Amén. Pero le extiendo esta invitación también para la ciudad de Fort Worth, donde nuestra iglesia Advenimiento también ahí está abierta en esa ciudad. Si quiere la dirección, comuníquese con nosotros para dársela. En Fort Worth los hermanos le esperan para también gozarse en el Señor. Amén. Y esto también lo vamos extendiendo para los hermanos que viven allá en Corsicana y en Fairfield, Texas, 2 pueblos que están relativamente cerca, y en esos lugares también hay una presencia de la iglesia Advenimiento. Les invitamos para que vayan allá a adorar a Dios también con los hermanos. Y luego nos extendemos a las 2 ciudades grandes que están al sur del estado de Texas, como son Houston y San Antonio. En San Antonio, allá está la iglesia en el 16.320 de la calle Hibner, y en Houston en el 1023 Harbor Street. En ambas ciudades, en esos lugares donde he mencionado, están los hermanos los sábados también gozándose con el Señor, y les invitan por lo tanto a todos los que miran los canales de televisión en esos lugares a que vengan y adoren a Dios con nosotros. Hermanos de San Antonio, les invitamos a que vengan allí a nuestro lugar donde nos congregamos, en el 16.320 de la calle Hibner, en el 2º piso. Traten, hermanos, de buscar al Señor como nunca lo han hecho, porque Jesús viene pronto. Amén. Habiéndoles invitado a estos lugares de adoración, también quiero agradecer el apoyo que ustedes nos dan con los diezmos, las ofrendas y las donaciones que mandan aquí a nuestro ministerio. Todos aquellos que esta semana lo hicieron por PayPal, por Zelle, esa aplicación que lo hacen a través del número 214-881-4029, esos hermanos que también lo hicieron a través de llamándonos a ese número para darle la tarjeta débito o crédito, los que lo enviaron por correo, los que lo enviaron por RIA o Western Union, en fin, todos los que de diferentes formas se hicieron presentes, aunque sea pocos hermanos que lo hacen, pero hermanos, estamos muy agradecidos porque nosotros vemos el milagro que Dios hace aquí. Poquitos hermanos son los que aportan y poquitas son las cantidades,
pero uno se queda admirado de ver cómo Dios multiplica eso. Amén. Por eso le agradecemos a los que nos apoyaron y queda abierto para que nos apoyen este fin de semana, en este sábado, enviando acá diezmos, ofrendas y donaciones. De antemano, muchas gracias a todos. Hermano Ángelo, ¿cómo se siente usted al saber de que el sábado ya está por llegar? Estamos contentos. Siempre he dicho que para mí es un día especial. Desde pequeño, mi casa se hacía una fiesta para el sábado. Mi papá y mi mamá se especializaban en que el sábado fuera especial para nosotros. Amén. La mejor comida, se hacía postre los sábados, que no era muy común. Usted sabe que uno pobre en los países de uno, mi papá siempre se encargaba de traer algo diferente los sábados y mi mamá preparaba toda la casa muy bonita para el sábado. Así que todavía sigo con esa costumbre. Me gusta que cuando llegue el sábado, que todo luzca para esperar a nuestro Rey. Estamos contentos, hermanos, estamos muy contentos porque, como dice el pastor, la satisfacción de obedecer lo que Dios pide trae en el corazón la paz. Y el sábado, por más que nosotros queramos negarlo, el sábado es el día del Señor. Así que estamos muy contentos con eso. Así que en este viernes hoy queremos invitarte de nuevo, como siempre lo hacemos, a que sigas estudiando tu Biblia. Comparte esta transmisión y vamos a tener una oración para hacer un resumen, a ver de esta semana, a ver qué Dios nos trae para esta semana. Esperamos en Dios de antemano que te hayas gozado y que hayas aprendido de la justificación por la fe. Pastor, ¿le parece si oramos? Claro. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu compasión. Gracias por el sábado. Ahora que casi llegan las horas de este lindo día, estaremos contigo y tú con nosotros. Al abrir ahora tu palabra y hacer un resumen de lo que hemos aprendido en esta semana, queremos que tú no dejes que se nos olvide nada que sea de beneficio espiritual para nosotros y para los que nos escuchan. Señor, también te pedimos humildemente que visites cada persona que va a ver este programa. Si hay alguna necesidad, alguna pena, alguna falta de lo que sea, tú eres el que puede suplirla. Ten misericordia. Y de nuevo pedimos con toda humildad que siga nuestra fe creciendo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay 5 puntos para destacar de esta lección que están a manera de preguntas. Y el primero de ellos es, ¿por qué es tan importante la justificación? Bueno, nosotros vimos que eso es tan importante porque el que es justificado es una persona que llega a experimentar paz para con Dios. Es decir, llega a experimentar esa tranquilidad de que no le debe nada a Dios, porque Dios ya se lo ha perdonado. Y esto es esencial. Y el Señor nos da un ejemplo de esto en aquel paralítico que bajaron por aquel techo. Cuando es puesto a los pies de Él, Jesús no lo sana inmediatamente. Jesús lo que hace es darle el perdón de sus pecados, indicando con eso que la enfermedad era el resultado del pecado, que lo que él estaba padeciendo era la consecuencia de su pecado, y lo que a este hombre más le mortificaba era la culpabilidad. De manera que cuando el Señor viene y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Oh hermanos, allí le estaba diciendo, te justifico, te miro como si nunca hubieras hecho lo que hiciste. Y aquel hombre, hermanos, recobra inmediatamente la paz, la felicidad. Y el Señor le dice, toma tu lecho y vete. Y el hombre ejerce fe y se va. Aquel hombre, hermanos, iba justificado. Porque justificación y perdón son la misma cosa. Y sin duda fue el hombre más feliz de todos los que había en aquel día. Elena White dice que ese hombre iba saltando y la gente hasta valla le hacía para que pasara, cargando él ahí su camilla, tan contento que iba. ¿Por qué? Porque el Señor
lo había justificado. Pero esta justicia, que solo Cristo la da, esta se obtiene por la fe. Y es por eso que vemos nosotros la importancia que tiene de alcanzarla por la fe, la justificación, el perdón. Dice la sierva del Señor que el creyente pasa mediante la fe de la condición de rebelde, hijo del pecado y de Satanás, a la condición de leal súbdito de Cristo Jesús. Y no es porque haya una bondad inherente en él, sino porque Cristo lo recibe como a su hijo por adopción. En otras palabras, el Señor lo toma para ser parte de la familia celestial. Así, el pecador recibe, dice, el perdón de los pecados. Y esos pecados, ahora, Jesucristo los carga sobre él. Y de esa manera, justifica al pecador. Esto es algo hermoso, hermanos. Y esta es una experiencia que nosotros debemos pasar. De manera que ejerzamos fe en el Señor. Y por mucho que hayamos fallado, por mucho que hayamos desobedecido a Dios, hermanos, mientras la gracia esté disponible, mientras el Señor no venga, mientras el Señor no diga consumado es, en ese ministerio intercesor que está haciendo allá en el cielo, oh hermanos, aceptemos el ofrecimiento de justificación que Él nos ofrece. Es esencial para tener paz interior. Amén. ¿Qué más encontró de interesante usted, hermano? Pastor, me gustaría hacer nada más una aportación, como dije al principio de la semana, sobre la justificación. Y esta es una cita que está en la Review and Heart, y dice así: la fe consiste en depender solamente de la palabra de Dios y confiar en que precisamente ella cumplirá lo que dice. La justificación por la fe es por consiguiente la justificación que depende de la palabra de Dios solamente y confía que la sola palabra la cumplirá. Justificación por la fe es justicia por la fe, ya que la justificación significa ser declarado justo. La fe viene por la palabra de Dios. La justificación por la fe, por lo tanto, es la justificación que viene por la palabra de Dios. La justicia por la fe es justicia que viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios lleva en sí mismo el cumplimiento que Él crea todas las cosas. Él dijo y fue hecho. El mismo que dijo sea la luz y fue la luz. Aquel que estando en la tierra dijo solo la palabra y el enfermo sanó, los leprosos fueron limpios, los muertos resucitados. Ese mismo declaró la justicia de Dios en nosotros para que nosotros la creamos. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto para manifestación. Él declara su justicia hacia nosotros. Al crear todas las cosas al principio, Dios estableció que Cristo declara la palabra y que la haría, y esta con declarar la palabra y que la haría, y Cristo habló la palabra solamente y todas las cosas existieron. Así es, hermanos, que por la palabra de Dios todas las cosas existieron. Asimismo, con su palabra, Él nos justifica. Bueno, a mí me tocó un punto interesante y es hablar de nuevo por qué cada uno de nosotros debe enfrentar la tribulación personalizada. Y quiero leerle a usted un verso que está en Filipenses. Voy a ir a Filipenses rápidamente a leerle este texto. Filipenses, vamos a leerle este texto porque creo que es de vital importancia. Déjame buscarle. Aquí
Aquí está. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, este mismo texto tiene un contratexto que está en Corintios, segunda de Corintios. Nada más acuérdense la pregunta que estamos respondiendo: ¿por qué cada uno de nosotros debe enfrentar tribulaciones personalizadas? Es decir, cada uno de nosotros le toca su tribulación. Segunda de Corintios, voy a leer. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Va entendiendo, hermano? Vaya entendiendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nuestra tribulación, Dios nos consuela y con eso aprendemos a consolar a otros. El deseado de toda la gente tiene una cita que para mí es la que me ha ayudado en mis momentos más difíciles para entender el sufrimiento y la tribulación. Dice: Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Hermanos, usted entendió, Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera de la que ellos mismos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio. Está hablando esta cita solamente para que usted tenga el contexto y entienda ahora lo que viene en la segunda cita. Está hablando de Juan el Bautista. Ustedes saben que ese siervo de Dios murió de una forma muy trágica y triste. Pero escuchen cómo Dios en ese sufrimiento que tuvo Juan, oiga qué regalo tan grande le hace Dios a los que sufren por él. Porque va a mencionar dos hermanos en la fe que están en el cielo y pone a Juan el Bautista. Bueno, le voy a leer la cita y usted interprétela. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en una mazmorra. A nosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y de todos los dones, escuche esa parte, de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en su sufrimiento es el más grande cometido y el más alto honor que nosotros podemos tener. Hermanos, ¿entendemos por qué ahora tenemos nuestros sufrimientos personalizados? El sufrimiento y la santificación, como estudiamos en la lección, están están de la mano. Dios nos ve como una piedra preciosa, y Él nos tiene que pulir. Y Dios tiene un ojo, como decía la cita en la lección, un ojo muy bueno, y Él no va a perder en una piedra, no va a perder tiempo en una piedra que no sirva ni tenga valor. Así que si tú estás pasando por pruebas hoy, estás sufriendo cualquier cosa, recuérdate que Dios tiene un propósito contigo. Pastor. Hay un punto más que quiero compartir, hermanos, y es el hecho de la esperanza que hay en el Evangelio de Cristo. Cómo el Evangelio de Cristo aporta esperanza a la raza humana, sobre todo cuando se encuentra en un mundo preocupado y atribulado. Miren ustedes hasta dónde llega esto de la esperanza que hay en el Evangelio de Cristo. Pues dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos 9, que mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? De la ira venidera, pero también de la ira de la ley que condena.
Nosotros miramos antes de este versículo el número 8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha probado su amor. Dios ha puesto su amor a prueba. Y la prueba más grande de su amor ha sido entregar a su Hijo unigénito, para que éste muera por nosotros, aún siendo pecadores, para justificarnos con su sangre derramada y para salvarnos de la ira. En eso estriba el Evangelio, en hacer todo eso para darle esperanza al pecador. Me gusta cuando la mensajera del Señor dice que nosotros debemos decirle a Satanás, sé que soy pecador, y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Hermanos, eso es lo que debemos decir. Esto es lo que debemos decirnos también a nosotros mismos cuando nos asalta la duda, cuando pensamos que a lo mejor es demasiado grande el pecado y el Señor posiblemente no nos va a perdonar. No, mis hermanos, digámonos a nosotros mismos, sí, sé que soy pecador, pero yo precisamente por eso necesito a mi Salvador. Qué hermoso es saber de que la sangre expiatoria de Jesús quita el pecado del mundo y esa es nuestra defensa. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios por su sangre derramada que hace posible que nosotros seamos limpios del pecado. Así el Señor nos ha inclusive reconciliado con nuestro Dios. Dice que cada revelación de Dios al alma aumenta la capacidad de saber y de amar. Y el amor continuo del corazón es más de ti. Y el Señor responde, mucho más. Así, hermanos, este día el Señor también quiere que pues tengamos en cuenta este punto. ¿Qué más encontró, hermano Ángelo, de importante? Bueno, ustedes, como han ido con nosotros a través de toda la semana, han podido saber que se hizo una comparación entre dos grandes hombres, dos hombres extraordinarios, y le llaman los dos Adanes. De hecho, hay un relato interesante, como comentamos en la semana, que está en el conflicto de los siglos, que aquel día, cuando se encuentren esos dos Adanes, va a ser un evento extraordinario. Ahora, quisiera leer la comparación, porque la pregunta que me hace el viernes es que compare los dos Adanes, y el autor del folleto manda a 1 Corintios 15, y está en Romanos, pero quiero, porque en Corintios es que está la comparación. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Por ahí comenzamos. Comparación. Primer Adán nos hereda muerte, somos hijos de muerte. Comparación. Segundo Adán, todos somos en Cristo vivificados. Es decir, el primero Adán nos da muerte, el segundo Adán nos da vida. Sigue diciendo, 45. Así también está escrito y fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrero espíritu vivificante. Volvemos a hacer la comparación. Recuérdense que esa es la pregunta, hacer un contraste, comparación. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, hombre, alma viviente, nosotros, carne, almas vivientes. Pero el segundo no fue más, así como dicen por ahí, un hombre viviente, sino un espíritu vivificante. Así que ya ustedes saben, se hizo ese hombre siendo espíritu, se hizo carne igual que nosotros. Por eso también Pablo cita de que tenemos uno que es igual que nosotros. Así que, pero
ganó la victoria y es un espíritu vivificante, es decir, nos regala de nuevo, nos da la oportunidad de tener vida. Sigue diciendo, 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí tenemos, hermanos, claramente la comparación. Si no fueran comparables, Satanás no hubiese venido a atacar al segundo con las mismas armas que atacó al primero. Así que, hermanos, estamos contentos de que el segundo Adán no cayó. El segundo Adán no fracasó. El plan llegó a su fin con el segundo Adán y damos gloria a Dios por eso. Y esta semana tenemos la oportunidad de darle gloria a Dios de que el primer Adán pudo pasar la prueba, y por eso él ya en sus últimos momentos dijo, consumado es. La palabra que para muchos es una palabra de vida, incluyéndome a mí. Se firmó el contrato y todo ahí quedó cerrado. La victoria nuevamente es sobre nosotros y ya no me representa el enemigo, ahora me representa este segundo Adán que hizo tanto por mí. Así que Dios le bendiga y me da mucho gusto, pero mucho gusto saber que soy representado por el segundo Adán. Siempre las guerras en los antiguos, cuando el capitán o el general no era bueno, los soldados eran así. Bueno, tenemos un ejemplo que la historia lo registra como Alejandro Magno. Dice que cuando Alejandro Magno no comandaba el ejército, las tropas perdían muchos de su combate, pero cuando Alejandro Magno y esos generales que nosotros hemos escuchado a través de la historia comandaban, no era que los hombres eran más fuertes, sino que ellos inspiraban a sus tropas para llegar a la victoria. Asimismo, en este caso, Jesús nos inspira para ser fuertes. Y mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No tengamos miedo, que nuestro representante es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Sí, quisiera también cerrar este resumen mencionando que cuando la conciencia culpable nos acosa, no se nos olvide que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que esa gracia nos alcanza y está disponible todavía para nosotros. Amén. La obra de la redención todavía está en acción. De manera que donde haya algún pecador, todavía la gracia está dispuesta a alcanzarle. ¿Qué es la gracia? El regalo que Dios ofrece de salvación. ¿Qué necesita el hombre? Solamente aceptarlo, solamente recibirlo. Y le ha costado tanto al Señor ese regalo que sería desagradecimiento de parte de usted si no lo acepta. De manera que este día le queremos decir, no cargue más con esa culpa y acepte la gracia de Cristo sobre usted. Romanos 5:20 dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo explicamos ayer y no voy a dar otra explicación, porque lo que estamos diciendo es cómo la gracia del Señor es de grande, que, hermanos, hay más gracia que pecado. Y por lo tanto, todo pecador puede ser salvado si quiere aceptar ese regalo, aceptar ese ofrecimiento. Dice, por medio del amor de Dios, los tesoros de la gracia de Cristo han sido ofrecidos a la iglesia y al mundo. Pues de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor, dice, maravilloso, insondable, el que indujo a Cristo a morir por nosotros cuando éramos todavía pecadores. Y qué pérdida sufre el alma, que comprendiendo las fuertes exigencias de la ley, deja de reconocer
que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Cristo. Amén. De manera, hermanos y hermanas, que agradezcamos a Dios por haber mirado esta semana los frutos de la fe, que son todo esto: perdón, esperanza, gracia. Oh, mis hermanos, reconciliación, justicia. ¿Qué más podemos nosotros desear si el Señor nos lo ofrece todo? Vamos a orar y agradecerle a Dios Amén. por tan grande amor. ¿Qué les Amén. parece? Oramos. Padre, muchas gracias, porque no cabe duda que la fe, el ejercerla, el manifestarla, el ponerla en ti y en tu grande plan de salvación, trae frutos maravillosos sobre nuestra vida. Amén. Hemos visto esta semana cada uno de estos frutos y vemos, Señor, que si creemos en todo esto, si confiamos en todo esto y nos lo apropiamos por la gracia tuya, Padre, cuánto vamos a ser de felices. Así que te pedimos que todo lo aprendido esta semana nos haya ayudado y nos ayude a saber bregar aquí en la vida con el asunto del pecado Amén. y de la maldad que el enemigo ha levantado y que nos ha hecho caer muchas veces en ello. Padre, gracias por tu grande amor. Amén. Te rogamos que podamos gozarnos siempre en ti Amén. y podamos perseverar siempre en tu gracia. Amén. En el nombre de Jesús te lo Amén. pedimos. Amén. Amén.